Buenas noches. En esta oportunidad hablaremos sobre la lesión del nervio ciático. Para ello, debemos saber que el nervio ciático es el nervio más grande y largo del organismo. Pasa por la espalda baja, la parte posterior de la pierna y llega hasta los dedos de los pies. Comienza como un manojo de fibras nerviosas en la parte inferior de la columna. Estas fibras nerviosas, o también llamadas raíces, salen del conducto raquídeo en la espalda baja a través de una serie de orificios de los huesos llamados forámenes. Estas raíces nerviosas luego se combinan para formar un nervio voluminoso. El nervio ciático pasa por un orificio en la pelvis llamado foramen ciático mayor y normalmente se desplaza por debajo del músculo piriforme. Es por ello que los problemas o espasmos del músculo piriforme pueden ocasionar síntomas de ciática. Luego, el nervio ciático baja por la parte posterior del muslo superior. Arriba de la parte posterior de la rodilla, el nervio ciático se divide en dos nervios, el tibial y el peroneo común, y ambos llegan a la pantorrilla y al pie. Ciertas afecciones en la espalda baja pueden irritar el nervio ciático y hacer que el dolor se irradie a lo largo del nervio. Estos síntomas se conocen como ciática o también se le llama radiculopatía lumbar. La anatomía del nervio ciático hace que los síntomas varíen según el lugar donde se produce la irritación. Y vamos a hablar sobre la ciática. ¿Qué es la ciática? La ciática es cuando hay una presión en el nervio ciático y que causa un dolor. Se caracteriza por la presencia de los siguientes síntomas: dolor constante en el glúteo, dolor que se agudiza al sentarse, quemazón u hormigueo que bajan por la pierna, debilidad, adormecimiento o dificultad para mover la pierna o pie, dolor punzante que puede hacer difícil ponerse de pie o caminar. El dolor puede variar desde infrecuente, irritante, hasta constante y debilitador. También vamos a recordar el dolor que nace de la parte inferior de la espalda o del glúteo y continúa por una línea trazada por el nervio ciático por la parte posterior del muslo y hasta la parte inferior de la pierna y del pie. Y también otro síntoma es que este dolor se va a aliviar cuando el paciente se recuesta o camina, pero va a empeorar cuando el paciente se pone de pie o se sienta. Se tiene un dolor muy punzante o agudo y en vez de un dolor sordo. Algunas personas experimentan la sensación de un hormigueo, de adormecimiento o de debilidad, o una sensación de hormigueo que baja por la pierna. Según la parte del nervio ciático afectado, el dolor y otros síntomas podrían incluir también el dolor del pie o el dolor de los dedos del pie. Las 6 causas más comunes de ciática. Una de ellas es la hernia discal lumbar, que es un abombamiento o una herniación de la parte blanda interior del disco por su parte fibrosa, provocando la irritación de la raíz nerviosa, donde esta raíz sale de la columna vertebral. Se piensa que una herida causada por una torsión repentina puede llevar a una hernia discal y a la ciática. En realidad, la mayoría de los discos se debilitan con el tiempo, pero también a la hernia discal se le denomina ruptura discal.
La estenosis del canal lumbar es muy frecuente en adultos mayores de 60 años. Es el resultado de una combinación de articulaciones facetarias hipertróficas, hipertrofia de los tejidos blandos y un abombamiento discal que presiona las raíces nerviosas. Tenemos también a la discartrosis. Esto también es un proceso natural de envejecimiento, pero se diagnostica cuando un disco debilitado causa micromovimientos excesivos en ese nivel de la columna vertebral y proteínas inflamatorias de dentro del disco se quedan expuestas e irritan el área. Espondilolistesis isquémica. Ocurre cuando, por ejemplo, una vértebra, la lumbar 5, se desliza sobre la vértebra S1 y la combinación del colapso del espacio intervertebral y la fractura y el deslizamiento hacia adelante puede ocasionar el pinzamiento del nervio donde sale de la columna vertebral, causando así la ciática. Tenemos al síndrome del piriforme y a la disfunción de la articulación sacroiliaca, que está ubicada en la parte inferior de la columna vertebral. Puede irritar el nervio lumbar 5, causando un dolor parecido a la ciática. Bueno, eso es todo.